buenas noches, esperando que se vayan conectando. Mientras tomando un cafecito, ya saben que me encanta el café, lo disfruto. Si es expreso, mejor. Y bueno, dar las gracias a cada persona que va a estar conectándose. La idea es poder compartir un pequeño pensamiento, es máximo media hora, pero algo que ha estado Dios hablando a mi corazón en primer lugar. Creo que es muy importante cuando contamos y hablamos de lo que Dios pone en nuestro corazón, tener esa experiencia, ¿verdad? Para que no suene a palabras huecas, sino que sean palabras que vengan respaldadas de una experiencia. Y eso es muy, muy importante. Es la vida, ¿verdad? Que sí, es tener esa relación con Dios fresca, diaria. Le puse como título una fe madura. Fe madura, ¿no? ¿Qué es fe madura? Algo que Dios ha estado hablando a mi corazón en este tiempo, en estas semanas, es qué tan fuerte o en qué está basada mi fe. Esa fe de la que yo hablo, esa fe que yo tengo, esa fe que habla de lo que creo, ¿no? Que está estoy defendiendo con mis valores personales, ¿no? Esa fe. Y ver cuáles son los fundamentos realmente de nuestra fe. Qué es lo que nos motiva a vivir y a caminar nuestra vida cristiana, si somos cristianos. Y si no somos cristianos, ¿qué es lo que nos motiva a tener una vida de fe o de esperanza? ¿Por qué digo esto? Bueno, la fe es algo que está en el ser humano. Dios puso fe. Tenemos fe para cosas normales de la vida. Tenemos fe para creer que el despertador va a sonar y nos vamos a dormir deseando, esperando y confiando que suene. Eso es fe, ¿verdad? Es algo que esperamos que suceda y creemos que va a suceder. Pero realmente, pues yo creo que más de uno nos hemos quedado dormidos. Porque a lo mejor no sonó el despertador, o porque no lo escuchamos, o porque se apagó el teléfono si lo pones en tu celular, ¿no? Eso es un ejemplo práctico de fe. Otro ejemplo práctico es que si tienes coche, tienes carro, tú te levantas temprano para ir a trabajar o ir a la escuela y pones la llave, activas tu mano, das ese giro y esperas que arranque, ¿verdad? Que se prenda, que se encienda. Pero ¿qué pasa cuando eso no sucede? Nos sorprende. ¿Por qué? Porque estamos confiando, tenemos esa fe natural, esa fe de que eso va a funcionar. Bueno, Dios puso fe en el corazón del hombre. Es algo que Él puso en nosotros. Pero, ¿qué tanto nuestra fe es una fe madura? Bueno, entonces empecé a leer, Dios me llevó a leer Hebreos 11, que es el capítulo por excelencia de la fe. De hecho, yo no sé qué versión tengas tú, pero el título es La Fe. En mi versión, la Reina Valera, es La Fe, ¿no? Y es un capítulo súper, súper interesante, súper bonito. Yo podría decir hasta el versículo 34, del 1 al 34. Si lo puedes leer después, porque es muy largo, realmente tiene 40 versículos, y pues no quiero gastar mucho tiempo, pero del versículo 1, que es la definición de fe, dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Y en el versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿no? Y empieza a describir en el versículo 3, versículo 4, versículo 5, empieza a hablar de la fe, ¿no? Y nos habla de Abel, nos habla de Enoc, nos habla de Noé, nos habla de Abraham, el padre de la fe, nos habla de Jacob, y así, ¿no? Viene a contarnos personajes que tuvieron experiencias realmente con Dios, que marcaron sus vidas y marcan hoy en día las nuestras, realmente porque vivieron una fe que fue probada o fue expuesta a situaciones que la hicieron madurar, ¿verdad? Pero de repente, en el versículo 35, las cosas ya cambian. En el versículo 35 ya empieza a decir, por ejemplo, cosas como estas, ¿no? Más otros, en la parte, digamos, sería como el 35b, más otros
fueron atormentados, no aceptando el rescate. Otros fueron vituperios, experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Otros fueron apedreados, dice, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas. Y esta parte de Hebreos 11, podríamos decir que no es tan bonita, ¿verdad? Y a mí me hizo mucho que pensar. Ahí es donde Dios empezó a hablar a mi corazón, ¿no? ¿Qué tipo de fe es la que yo tengo? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo puedes definir tú tu fe? ¿Cómo es tu fe? Y Dios empezó a hablar mi corazón sobre qué tan importante es no tener una fe emocional, no tener una fe basada en las emociones o en las circunstancias o en los sentimientos que podemos experimentar en la vida. La vida es vida. La vida tiene momentos maravillosos, pero hay momentos en los que realmente no son tan maravillosos. Y aquí estamos viendo ejemplos, ¿no? De gente que realmente lo pasó difícil o lo pasó mal, muy mal, por su fe, por defender su fe. Hoy en día sigue habiendo gente que está dando su vida por la fe en Dios. Hoy en día sigue habiendo gente que está viviendo persecución, gente que muere por sus creencias, por esa fe en Dios. Y es muy fácil caer en el pienso, puede ser muy fácil caer en la idea de que pues yo pues con Dios, yo amo a Dios y yo creo en Dios y yo hablo de Dios y Él es todo para mí, y eso está muy bien, pero yo me paraba a pensar en esa gente que sale en la primera parte de Hebreos 11, ¿no? Por ejemplo, Abraham, ¿no? Que le fue dada una promesa de que iba a tener un hijo, y pasaron años esperando. ¿Cómo fue la fe de Abraham, el padre de la fe? Es muy bonito escuchar la historia de Abraham, pero qué tan difícil fue para Abraham mantener su fe creyendo que lo que se le había dicho, Dios lo iba a cumplir. Y tú y yo sabemos que Abraham fue padre de una edad muy, muy, muy adulta, pues ya que era viejito, ¿no? Y fue cuando Sara tuvo ese hijo. Pero desde que Dios le habla de que le va a dar generaciones hasta que él ve la promesa cumplida, pasó mucho tiempo en los meses, en los días en los que Dios no tenemos registrado que estuviera constantemente diciéndole, recuerda que te voy a dar un hijo, recuerda que vas a ser papá, no, Dios le dijo, te voy a dar un hijo, vas a ser padre de generaciones, y él abrazó eso en su corazón, y sí tuvo un hijo de una manera pues no planificada por Dios, y ahí fue cuando él se dio cuenta de que hubo un error, había tenido un error, pero realmente qué tan difícil es mantener nuestra fe madura, ¿no? En Lucas 22:31 podemos ver el ejemplo de Pedro, Jesús y Pedro. Dice que Jesús le dijo a Pedro, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y en el versículo 33 es muy interesante como Pedro salta. Pedro era bien sanguíneo, bien emocional, bien rápido para hablar. Pedro le dice, Señor, dice, dispuesto estoy contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte, ¿te imaginas? Voy a ir contigo, Señor, voy a dar mi vida por ti. Tú eres todo para mí, tú eres mi amigo. ¿Te lo imaginas? Y de repente Jesús, yo me imagino que se lo quedó mirando con esos ojos de amor. Y dijo, Pedro, ¿sabes qué? Te voy a contar algo que tú no sabes.
esta es mi versión, ¿no? Antes de que el gallo cante hoy, me vas a negar 3 veces. Y Pedro no se lo debió creer. Yo creo que Pedro dijo, ay, ¿qué dices, Jesús? ¿Cómo te voy a negar yo si voy a dar mi vida por ti? Y fue lo que pasó. Llegado el momento cuando Pedro se encontró en una situación difícil donde solo le estaban diciendo, tú ibas con él, ni lo estaban acusando, solo estaban diciéndole, tú estabas con él. Dice que él lo negó, empezó a negar y hasta cambió su manera de hablar para no parecerse a Jesús, ¿no? Y es que 3 años con Jesús, pues lo habían marcado. Pero Pedro negó a Jesús y no podemos acusarlo, no podemos juzgar a Pedro, porque realmente había una situación de presión donde su vida estaba en juego. ¿Cómo podemos tener una fe madura? ¿Cómo tenemos que trabajar esa fe nosotros en nuestro corazón? ¿Cómo tenemos que ejercitar nuestra fe para que suba de nivel, suba de grado, para llevarla a una madurez en la que no nos movamos por las circunstancias, sino que nos movamos por quien Dios es y porque conocemos y sabemos que Él cumple sus promesas y que Él nunca llega tarde? En Hechos, por ejemplo, podemos encontrar a ese mismo Pedro que después de tener una experiencia con el Espíritu Santo, Pedro se comió el mundo, empezó a comerse el mundo, ya no era el mismo Pedro. Antes de esa experiencia, Pedro niega a Jesús. Ese Pedro apasionado por Jesús, que amaba a Jesús con todo su corazón, lo niega y queda triste su corazón, dice la Biblia que Pedro quedó triste. Y yo creo que Pedro no se repuso. Por eso cuando las mujeres dicen Jesús resucitó, dice que de los primeros que corrió fue Pedro. Pedro salió corriendo a la tumba para ver eso, porque yo creo que el cargo de conciencia de Pedro, de recordando las palabras de Jesús, diciéndole, Pedro, me vas a negar 3 veces. Yo creo que eso fue muy duro para Pedro. Y cuando él llega a esa tumba y ve que Jesús no está, imagínate, era como un capítulo inconcluso, ¿verdad? Eso es otro tema para platicar. Pero Jesús, cuando resucita, dice que luego lo encuentra en la orilla. Y cuando Jesús empieza a hablar, Pedro reconoce que es Jesús y fue corriendo con él, ¿no? Y ahí entra la gracia, ¿verdad? El amor de Dios. Pero después de eso, Jesús se va y les dice que queden y que esperen a que llegue la promesa, que Dios va a enviar al Consolador para que esté en ellos y con ellos. Y entonces es en ese momento cuando, estando juntos en oración, el Espíritu Santo desciende en ese lugar y son llenos de esa experiencia, tienen una experiencia con Dios tan real, no la habían tenido cuando estaban con Jesús a ese nivel. Tienen una experiencia con el Espíritu Santo, con Dios tan real que marca tanto la vida de Pedro. Dice que terminando eso se levanta y empieza a hablar, empieza a compartir de Jesús, empieza a contar quién es Jesús y cómo es necesario reconocer que Él es Dios, cómo es necesario reconocer que Él es el Salvador. Y es emocionante ver, porque ese Pedro que 1 mes atrás o 2 meses atrás máximo había negado a Jesús, se levanta, empieza a hablar en su primer discurso, y estoy aquí leyéndolo, en su primer discurso, y habla de arrepentimiento, y dice que aquel día conocieron y fueron bautizados 3,000 personas. Y si tú sigues leyendo Hechos, vas a empezar a ver cómo Pedro habla en el pórtico, cómo Pedro cura a un cojo, cómo Pedro es llevado del concilio y lo quieren apedrear. Pedro se enfrenta a cárcel, Pedro se enfrenta a humillación, Pedro se enfrenta a maltrato, Pedro se enfrenta a azotes. Y ese Pedro es totalmente diferente a Simón, a ese que niega a Jesús, donde su fe llega a tambalearse
por las circunstancias. Y es muy interesante lo que Jesús le dice en Lucas 22, lo que estábamos leyendo antes. El enemigo ha pedido zarandearos, Pedro. El enemigo lo ha pedido, pero yo he rogado, dice, para que tu fe no falte. Y es que Jesús sabía que la fe de Pedro en ese momento era débil todavía. No era una fe madura. Cuando tú y yo tenemos una experiencia con Dios totalmente auténtica y real, que eso es lo que Él desea para nosotros. Dios desea que tú y yo tengamos esa experiencia con Él, que nos conozcamos, que seamos gente como la que leemos en Hebreos 11 al principio, ¿no? Gente como Abraham, como Moisés, gente como Sara, como Enoc, gente que tuvo una experiencia con Dios tan fuerte y tan auténtica, que conocieron a Dios de una manera personal tan profunda, que en momentos difíciles sabían en quién estaban creyendo. Y su fe no era puesta o no estaba basada en las circunstancias que estaban viviendo, sino estaba basada en aquel que había hecho la promesa. Y eso es una señal de una fe madura. La fe es parte del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y esa fe, aunque sí he dicho antes que Dios pone fe en todo ser humano, cuando tú y yo le decimos a Jesús que venga a nuestro corazón y que Él sea nuestro Señor y nos rendimos a Él porque entendemos que Él es, lo necesitamos de Él y Él es nuestro Salvador. Él quiere traer libertad a nuestros corazones, traer sanidad a nuestras emociones, traer salvación a nuestra alma, a nuestra vida. Cuando entendemos eso, el Espíritu Santo es la promesa que Dios nos dio y Él viene a vivir en nosotros. Y ahí es donde nuestra fe entra en un nuevo nivel. Es cuando el Espíritu Santo viene y conecta la fe que Dios pone en el hombre, en la creación, con la fe, con el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y esa fe aumenta. Y ahí vemos la diferencia de ese Pedro de antes, de Hechos y de después. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a practicar nuestra fe, a ejercitar nuestra fe como un músculo, como un músculo. La fe se ejercita. La fe es algo hermoso que Dios nos da. Y cuando los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe, Dios no les dijo, voy a aumentar tu fe. Dios dijo, si creyeras. Y es que nosotros tenemos que creer en el Dios que es nuestro Señor, al que adoramos, por el que vivimos, de quien hablamos. Las promesas que Dios nos ha dado, dice la Biblia que son sí, en Él son sí y amén. Y tenemos que practicar y hacer ese ejercicio de fe, de trabajar nuestra fe y hacerla madurar. No es fácil cuando las cosas, como dice Carla, no vienen a nuestro favor. Y sabemos que Él promete estar con nosotros y que Él va a estar y que Él está rogando, está rogando y estará rogando por nosotros para que nuestra fe sea fortalecida, sea fuerte, sea madura. Pero tú y yo tenemos que ejercitar esa fe y decidir en las situaciones de la vida o en eso que estamos esperando o en eso que estamos anhelando, decidir cómo voy a moverme, cómo voy a manejarme en este tiempo, en esta situación. ¿Qué es lo que Dios está hablando? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Cuáles son sus promesas? Quizás no lo veo, quizá todavía no lo entiendo, pero no voy a poner mi fe al nivel de lo que estoy viviendo. Mi fe siempre tiene que estar al mismo nivel del Dios en el que yo creo. El Dios que es todopoderoso, el Dios que es bueno,
el Dios que es omnisciente, omnipresente. Mi fe tiene que estar conectada y puesta al mismo nivel del Dios al que yo sirvo, al que yo creo. ¿Por qué? Porque Él es poderoso para hacer todo aquello que Él me ha prometido. Y aún más. Él es mucho más grande que la circunstancia que quizás estás viviendo. Él es mucho más grande y más poderoso que ese problema que estás enfrentando. Y tú y yo tenemos que aprender a tener esa fe madura. Que si tengo una promesa que Dios me ha dado y tarda 1, 2, 10, 12 años, son muchos, ¿verdad? Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Él la va a cumplir esa promesa, porque Él no miente. Y yo tengo que pararme cada día, detenerme cada día y decir, ok, ¿decido creerle a Él o decido creer la circunstancia que estoy viendo? ¿Decido creer lo que Él dice de mí o decido creer lo que la sociedad, lo que esta situación, lo que yo misma digo de mí? Eso es una fe madura, una fe que no se mueve por emociones, una fe que se sostiene, como dice Moisés, dice que se sostuvo como viendo al invisible, se sostuvo viendo nada, como viendo nada. Él se sostuvo en las promesas que Dios le había dicho, en lo que él había visto que Dios hacía, en su experiencia personal con Dios. ¿Qué experiencias con Dios has tenido tú durante toda tu vida en este tiempo? ¿Cuáles han sido tus experiencias con Dios? ¿Cómo has visto el poder de Dios en tu casa, en tu vida? ¿Cómo lo has visto? Quizá en tu vida no lo has visto, quizá dices, Damaris, es que no lo he visto. Ok, ¿lo has visto en la vida de alguien? ¿Lo has podido ver? ¿Has escuchado el testimonio de alguien? ¿Has podido ver el poder de Dios en otra persona? Entonces, ¿qué vas a creer? ¿Qué voy a creer? ¿Cómo me voy a mover? ¿Cuál va a ser mi fe, mi tipo de fe? Una fe madura, una fe que se basa en el Dios en el que crees, en ese Dios que te ama, que te persigue, que te abraza, que te espera, que tiene pensamientos de bien, que tiene promesas para ti, para tu casa, que si te equivocas y caes y fallas, lo único que hace es mirarte con ojos de amor y decirte, vamos, levántate de nuevo, aquí estoy, ven, vamos a hablar de esto, te amo, quiero ayudarte, quiero abrazarte. Quiero mostrarte mi amor, quiero darte de mi gracia y traer sanidad a tu corazón y que puedas tener una experiencia nueva conmigo, una experiencia de otro nivel, de un nivel más profundo conmigo. Y yo sé que cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y nos llena, y eso es algo que tiene que ser cada día, no solo basta una vez, cada día. Y nos llena cuando tenemos esa experiencia con Él. Nuestra fe empieza a madurar. Porque si lo hizo una vez, y lo cantamos, ¿verdad? Si lo hiciste una vez, lo volverás a hacer. ¿Por qué creemos eso? Porque ya lo vimos. Entonces lo volverás a hacer. Quizá va a venir un momento difícil, pero sé que tu paz va a estar. Quizá va a haber un momento de angustia, pero sé que tu consuelo va a estar. Quizá llegue un momento de enfermedad, pero voy a creer que tú puedes sanarme. Y mientras creo en esa sanidad y oro por ella, voy a estar confiado, sabiendo que tú me cuidas y que no me dejas y que estás a mi lado. Y que no importa lo que esté viendo, sí sé lo que está pasando, no lo puedo negar, eso no es fe. La fe no niega la realidad. La fe lo que hace es no darle poder a esa realidad o a esa circunstancia y poner
nuestro corazón y nuestra esperanza al nivel del Dios en el que creemos, que es un Dios todopoderoso, que muere de amor por ti y por mí. Así que yo quiero invitarte a que puedas pensar, si quieres, o meditar, como yo lo estoy haciendo, cómo está mi fe, cómo es mi fe en este tiempo. Si ayer estaba en un nivel, imagínate, si pudiéramos poner niveles, que no se puede, pero imagínate, ¿no? Vamos a imaginar. Si ayer era un nivel 5, ok, yo quiero que mañana mi fe esté en un 5.5. O quiero, si está en un nivel 3, quiero que esté en un nivel 4. Si está en un nivel 9, quiero que esté en un nivel 10. Y que cada día nuestra fe pueda madurar, porque tenemos una experiencia con Dios día tras día, donde vemos su bondad, escuchamos su voz, somos refrescados, somos llenos de su Espíritu Santo día tras día, y Él va transformando nuestro corazón y nuestro pensamiento, y caminar no por vista, sino por fe, como dice Hebreos 11. Ahora la fe hace realidad nuestras esperanzas y se convierte en la base, en el fundamento necesario para adquirir las cosas que anhelamos. Aquello que anhelamos está fundamentado o debe estar fundamentado en la fe, en esa fe que hace realidad nuestras esperanzas. Y la fe es la evidencia, es toda la evidencia necesaria, solo necesitamos fe para probar lo que aún no se ha visto. Para probar lo que aún no se ha visto. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? Si no conoces a Jesús y estás viendo este vídeo, yo te animo a que puedas tomar una decisión. Que puedas decirle: Jesús, no te conozco. De hecho, no hablo contigo quizá, no te conozco mucho, he oído de ti, pero yo quiero tener una experiencia personal contigo. Jesús anhela tener una experiencia personal contigo y que tú puedas descubrir quién es Él en medio de cualquier circunstancia. A Él no le asustan nuestras circunstancias. Él no se asusta de nuestros errores. Al contrario, Él quiere acercarse y que podamos decirle: ven, necesito que me ayudes en esto, o quiero que me acompañes en esto. Así que te animo que si no conoces a Jesús, puedas invitarle a que venga a tu corazón. Es bien sencillo, solo decir: Jesús, quiero conocerte más. Te doy permiso para que tú vengas a mi corazón, vengas a mi vida y tú te muestres a mí como mi Salvador, que tú me puedas sanar, me puedas dar libertad, me puedas mostrar quién eres tú. Si lo haces y tomas esa decisión y lo quieres escribir en los comentarios, me encantará leerlo. Si no lo escribes, está bien también, pero es una muy buena decisión. Te puedo asegurar que es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida, porque en toda situación que vivas, de hoy en adelante, Él promete estar contigo. Y toda situación vivida de hoy hacia atrás, Él promete sanarte y traerte libertad. Así que es una buena decisión decirle a Jesús que venga a tu vida, hacerlo parte de ti. Y si ya conoces a Jesús, yo te quiero animar a que puedas pedir al Espíritu Santo que venga y te renueve y te llene, que tú puedas tener una experiencia y experimentarle a Él de una manera diferente, de una manera nueva, de una manera fresca, donde puedas ver su bondad de una manera sobrenatural, diríamos, de una manera que no te esperas, pero eso es la fe. Y que tu fe pueda madurar. ¿Para qué? Para que puedas, con tu experiencia con Él, personal y única, bendecir a todos los que te rodean. Mientras esperas las promesas de Dios, sus promesas. Mientras llegan, porque van a llegar. Él lo ha prometido y Él lo cumple. Pero mientras que nuestra fe sea una fe madura, una fe que impacte, una fe que hable de ese Dios en el que tú y yo creemos. Él te escogió a ti, Él anhela hacer equipo contigo. Y este es su tiempo, pero también es tu tiempo. Un abrazo, un besito y nos vemos pronto.